Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este repaso de la lección. Ya estamos en la lección número 3. ¿Qué les pareció la semana pasada? Estuvo súper interesante. ¿Qué dicen, amigazos? ¿Cómo están? Hola Beto, muy bien, contento ya estando en los monumentos de la gracia. ¿Cómo estás, Edgar? Igual que ustedes, muy contento, muy agradecido con Dios por las bendiciones que nos ha dado y esta oportunidad de compartir esta lección. Esta semana aprenderemos que Dios no solo nos saca del desierto, sino que quiere recordarnos cómo lo hizo. Él sabía que Claro. cada corazón olvida con facilidad y por eso ordenó levantar monumentos que mantuvieran viva la memoria de su gracia. Cada victoria, cada rescate, cada respuesta a la oración debe convertirse en un monumento en nuestra memoria. Los israelitas cruzaron el Jordán gracias a un milagro, pero lo más importante no era el milagro en sí, sino recordar quién lo había hecho posible. Esta semana queremos que nos ayuden a completar la frase nuevamente. La frase es, mi fe se fortalece cuando recuerdo, y entonces ahí ustedes nos ayudan a completar. ¿Cómo la ven, amigos? Hombre, maestro, es usted un sabio, qué bárbaro. No, hombre, olvídalo. Algo bien. Erika, ¿nos puedes compartir el versículo de memoria de esta semana? Claro que sí, Beto. El versículo para memorizar dice, porque el Señor su Dios sacó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que sacó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué 4, 23 y 24. Qué Un chulada. poco larguito para el que se lo quiera aprender de memoria, pero nada es imposible, ¿no? Pues miren, ¿qué les parece? La lección empieza con una historia acerca de un policía y un profesor, acerca de que no llevas licencia y que se le olvida, ¿no? Ujú, Pero yo quiero ir un poquito más, porque una vez, a mí también me paró la policía y me dijo, el que tú no conozcas o que tú no tengas el desconocimiento de las leyes no te exime de responsabilidades. ujú. Oh. O sea, y dije yo, no, pues $300 Ay, de bárbaro. De multa. multa. Y no se te volvió a Eso, olvidar. Pues jamás, a quién jamás. atropellaste, Beto. No, pues nomás venía bien chicoteado de Los Ángeles para acá, para el pueblo, pues. Qué bárbaro. Sí, pero fíjate, tiene mucha razón lo que dice. O sea, Ujú, ujú, podemos ser descuidados en algunas situaciones, pero la ley es la ley y se tiene que cumplir de una u otra forma, sea como sea, ¿no? ujú, ¿Cómo ven, Pero, chicos? pero fíjate que me gustó, bueno, primero la palabra monumentos. Y, ujú, o sea, ¿cuándo haces un monumento? ¿Qué representa? ¿Cuánto dura un monumento? Y la ley también es un monumento. O sea, son cosas que Dios nos ha puesto para que no se nos olvide algo. ujú. Y Claro. lo ligo a lo que acabas de decir. Cuando algo nos cuesta, no se nos olvida. Ah, Lo claro. recordamos y lo tenemos en mente. Sí, sí, Ujú. sí. Y pues es el momento de ver otro milagrazo. O sea, fueron, es un milagro que recuerda a otro milagro, que se parece mucho, pero que tiene diferencias que vamos a estudiar en esta lección. Exacto. Es Oye, correcto. es que tiene mucho que ver, por ejemplo, porque ya ellos tuvieron una oportunidad de poder cruzar el río Jordán y no lo pudieron hacer. Si ustedes recuerdan, fue cuando fueron los espías, trajeron el racimo de uvas, Sí. pero dijeron, pues que hay gigantes. Entonces dijeron, no, pues mejor Dicho así. no. Exactamente. Pero ahora hay una segunda oportunidad ahora con Josué. Y esa oportunidad que se hace es bien simbólica, ¿no? Como decías tú, Erika, porque se iba a hacer un milagro, pero ese milagro iba a repercutir no solamente en el pueblo de Israel, sino también en los otros pueblos. Correcto. Sí, no, bueno, pues mira, yo igual hablando de lo que estaban ustedes diciendo en cuanto a la memoria, yo tengo problemas con la memoria.
A mí Ok. se me va la onda y me olvido a veces de hacer cosas. Mencionaba la parte del sábado que a veces olvidamos contestar una llamada o regresarnos la llamada. A mí me pasa eso todo el tiempo. Pero bien mencionaba la lección también, pues que las consecuencias de olvidarnos de, de nuestra vida espiritual, pues son muchísimo más graves a largo plazo, ¿no? Y Claro. entonces en esta ocasión Israel necesitaba no solamente cruzar el Jordán, no era nada más de, ok, pues éntrenle, como decíamos la semana pasada, ¿no? Sino Ujú. que era ya una situación que tenían que prepararse, tenían que marcar la diferencia, tenían que guardarlo en sus memorias. Entonces iba a ser algo, tenía que ser algo importante Eso. para no olvidarlo, ¿no? La semana pasada veíamos el listón rojo, ¿no? En la puerta de Ujú. Raab. Y ellos tenían muy fresco en la memoria lo que eso significaba, ¿no? Por lo que habían vivido en Egipto. Entonces, este cruce del Jordán tenía que representar también algo importante y tenía que quedar bien grabado en sus memorias también para que no se olvidaran de quién los cruzó, que no fue por sus fuerzas, que no fue por su carita bonita, sino que fue por puritita gracia de Dios. Oye, es que, Siento, adelante, Erika. oye, es que se me hace a mí impresionante cómo se preparan. Ujú, Y que eso implicaba también casi un acto de guerra. O sea, iban porque iban a empezar a invadir ya la zona, ¿no? ujú, Entonces, si tú lo piensas, Digamos que iban a reclamar iban a la tierra reclamar su prometida. tierra prometida, Sí. Ok, pero ujú. eso implicaba poderío. Y si ahorita claro. lo pensamos Sí, como que, oye, voy a la batalla, ¿con qué voy por delante? Pues con los tanques, con los caballos, con... sí. Pero delante de Lo más ellos, imponente, ¿no, lo más Erika? imponente. Y Ujú, así pasaron. Entonces, pero la preparación que ellos tuvieron no fue una preparación militar, no fue una preparación de tanques de guerra, fue ujú. una Ujú, preparación de limpieza, fue Claro. correcto. una preparación mental, fue una preparación que donde Dios le dice, no van ustedes, Sí, voy yo. Y correcto. entonces no pasan primero los soldados, no pasan primero los fuertes, pasa el arca Ujú. como símbolo de la presencia de Dios que va delante de ellos. Y híjole, me encantó. Qué bonito. Sí. Mira, la misma lección lo dice, ¿no? El término traducido como santificar, a lo que te refieres de la pureza, dice que se tenían que consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario. Ujú, Recordemos también de que la semana pasada vimos un Josué al que se le pasó un detallito cuando fueron los moabitas. sí. ¿Sí te recuerdas? O sea, Los gabaonitas, dices. Los Gabonitas, perdón. bonitas, sí. Sí, es que estoy revuelto con la gimnasia y la magnesia. Pero miren, a lo que voy es de que ya habían estado ellos 40 años en el desierto y muchas cosas ya se les habían olvidado, a pesar Sí. de que muchos las habían vivido. Eso quiere decir de que nosotros tenemos esos monumentos que dices tú, Erika, eran necesarios no para adorarlos, ¿eh? Porque no, esa no era la razón, sino eran necesarios para recordar Ujú, lo que había pasado. Entonces, de generación en generación se tenía que platicar cuando se miraban. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más cuando se pusieron esas piedras, ¿no? Pero sí, era porque la verdad es que nosotros tenemos la memoria muy corta y Dios nos sí, conoce. sí, Entonces correcto. era necesario que fuera de esa manera, no solamente para que ellos vieran el poder de Dios, porque es bien importante que la misma, en Josué, más un poquito más adelante, dice que los pueblos, cuando se enteraron de cómo cruzaron el río Jordán, estaban Temblando. pálidos, Sí, Temblando. pálidos, con miedo. De saber que en realidad se acercaba a algo que
que era Eso es. sobrenatural, Es ¿no? que era justamente por eso, Beto, que era importante la santificación, porque se iban a Ujú. enfrentar, es decir, los demás iban a darse cuenta que esto que venía era algo sobrenatural, era algo que salía, excedía de las fuerzas de Israel, de sus capacidades, que había una fuerza eh, divina que los estaba guiando. Entonces, por lo Y que mismo, ellos, tuvieran también la seguridad, ¿no? De que claro, si se podía partir el río, sí. tenían la seguridad de que lo que Dios les está diciendo lo iban a tener, Iba a ¿no? suceder, claro, y Oye, y es entonces, que no era un ujú. charquito. O No, no, sea, no, no. Sí, 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 estamos hablando, me llamó la atención que Ángeles. marca que era la temporada de aguas fuertes. O sea, no Ujú, nos fuimos a lo fácil, era, ujú. Estaba choncho. Sí, estaba choncho. entonces yo ahí es donde pregunto, porque esta santificación pues era algo especial, marcaba algo Claro. especial. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué podría significar santificarnos antes de un milagro hoy? Pues hoy que vivimos situaciones y todos tenemos necesidades y de repente necesitamos de un milagro, ¿qué significaría para nosotros hoy santificarnos antes de ver el milagro, pues? ¿Cómo la ven ustedes? Pues Fíjate es que una... Adelante, Erika, adelante. yo creo que hay que hacer cosas. O sea, Mm, uno es personal, Preparación. te puedes, mm, y ese momento se puede dar en diferentes formas, mm, porque va a ser tú con Dios lavándote, llorando, pero, pero que también hay estrategias y hay métodos que nos pueden ayudar a diferentes, como son los momentos de ayuno. O sea, oh, dedicar correcto. un tiempo para ayunar te ayuda a reflexionar, que yo les confieso, por ejemplo, no puedo ayunar totalmente, pero es decir, voy a ayunar con una fruta o voy a Ujú, ayunar hasta de redes sociales. Y Ándale. entonces hacer un proceso de decir, Señor, te entrego, Sí. necesito reflexionar en mí, qué Ujú. he hecho, pido perdón, oramos y entregarle a Es un Dios proceso de limpieza, ¿no? de Del limpieza. corazón, ¿no? sí, De alinear nuestra vida con con el propósito de Dios, ¿no? Que me gusta mucho exactamente. la pregunta porque creo que nos hace falta de vez en cuando empezar a decir, Señor, purifícame. Sí, sí, es Oye, y correcto. también, por ejemplo, veo yo que en los otros pueblos también tenían otros dioses, o sea, a los que ellos pues eran sus deidades. Ujú, Pero aquí lo curioso es de que ninguna de esas deidades había hecho algo tan sorprendente como ujú. el Dios de los israelitas. Sí, O correcto. sea, no estamos hablando, o sea, yo insisto en que no estamos hablando de que eran un pueblo ahí nada más que quería apropiarse de las tierras y los tiliches de los demás. O sea, era Dios mismo llevando a su pueblo a la tierra que era prometida para ellos, pues. Pues es que, Beto, ellos ya habían escuchado la historia de cuando salieron de Egipto y entonces el mar se abrió y dos columnas de Sí, agua sí, sí. prácticamente marcaban el camino para ellos y escucharon esa historia, ¿no? Y entonces Claro, dijeron, oye, pues qué suave la historia, ¿no? está Pero bonito. el traerla a nuestros días, a nuestra realidad, el verla o el estar cerca de esto pues representaba algo muy importante para todos ellos, ¿no? Es decir, todas esas naciones que fueron testigos de que no nomás era un cuento, no era una historia Ujú. nada más que sucedió allá en hace quién sabe cuánto. No, no, es una historia que está sucediendo ahorita y Dios está abriendo caminos ahorita y Dios les abrió el mar y hay dos columnas de agua marcándoles el camino. Entonces, para ellos era, órale, sí es cierto, es verdad lo que contaban, ¿no? Debió haber sido muy impresionante y para ellos un testimonio muy poderoso de un Dios vivo, de un Dios real y de un Dios todopoderoso. Claro. Sí, y también era un vencer a sus dioses, porque ellos adoraban Correcto. a esas fuerzas de la naturaleza. Ujú, El río representaba un dios y Era luego era el vida que para les ellos, daba, ¿no? era vida porque era el que regaba y todo. Entonces, ujú. que Dios domine el agua, el mar de esa forma, Ujú.
Ujú. es vencer a sus deidades. Y entonces ya iban ellos entrando victoriosos. Pues aquí es donde... Sí, pues mira que no sé por qué siento que había a lo mejor de parte de Dios algo así como que, mira, lo voy a tener que hacer de esta manera Ujú, porque la vez pasada le sacaron. ¿Sí me entiendes? O sea, no sé si Dios los quiso como reafirmar ujú. que sí estaba con ellos, pues. Sí, seguramente, seguramente era traer a la memoria, a lo mejor te digo, muchas de estas personas que cruzaron o que iban a cruzar el río, a lo mejor nada más se acordaban por lo que sus padres les platicaban de cómo cruzaron el mar, ¿no? Ujú, Saliendo de ándale, Egipto. A lo mejor ellos ni lo habían visto o no se recordaban porque eran pequeños. A lo mejor unos de ellos ni habían nacido todavía. O sea, eran historias. Y entonces exacto, ahora se convierte en una realidad. en Y es realidad, lo que yo quisiera ahorita es igual a los que nos están viendo, a nuestros amigos, hermanos que nos miran. Pues yo no sé si estén cruzando o necesiten cruzar un río Jordán enfrente de ustedes, estén frente a una situación complicada, pero el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que abrió el río Jordán, es el mismo Dios que está listo para abrir el río enfrente a ti, el que tienes enfrente y que no puedes cruzar. Dios no, está listo y dispuesto a abrir caminos, pero es necesario consagrarse, es necesario, como decíamos ahorita, alinearnos pues a los parámetros que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? claro. Oye, qué importante es también lo que pide Dios de que hagan el monumento con 12 piedras, Correcto. cada una de diferente tribu, como para que sea una representación, ¿no? Y Ujú, yo me quise ir un poquito más para allá y dije, bueno, ¿por qué? Porque en Josué, en el libro de Josué dice que las piedras siguen ahí. Entonces ujú. dije yo, ¿será que todavía están ahí? Y le pregunté a mi amiga Chanchipitín y no me dio ninguna respuesta de que estuvieran todavía, ¿no? No Pero supo. ¿saben de quién sí me acordé? Mm, De los musulmanes que hacen un recorrido a la Meca cada año sí. y ellos su meta es tocar una piedra. Ujú. Está en una de las esquinas de, no sé qué monumento tengan, monumento, gacho. En donde dan ciertas vueltas Sí, y luego lo tienen que tocar, ¿no? O sea, tocar eso ya es como, wow, lo máximo. sí, es muy Pero yo sagrado para siento, yo ellos. siento que Dios nunca ha sido, tener ese tipo de monumentos, no es para que lo adoremos, sino para que recordemos. O sea, Sí, así como el sábado es una señal también, correcto. pero que lo vamos y lo guardamos, pero no es como algo que tengamos que adorar, sino es Dios, pues. Sí, O claro. sea, que no lo vayamos Es, a... es importante tener cosas que nos recuerden la fe, de dónde venimos. Yo lo siento como, oye, como hasta como autoestima, como reforzar la fe, que es muy diferente a cuando adoras algo. O sea, no, Ujú, lo pusieron ahí para que recuerden que aquí pasó algo importante cuando se construye una ciudad. O sea, hay muchos monumentos que hacemos que en la historia, ¿no? Que encontramos desde el Taj Mahal, que es un Ah, no, sí. monumento al amor, ¿no? La famosa tumba. Pero Dios nos ha puesto monumentos o señales en el cielo, por ejemplo, con Noé, el arco iris. Señal Ujú. pondré y que no va a haber el sábado, es otra señal. Y me gustó mucho tu pregunta, Edgar. ¿Qué señales, o sea, qué tengo que recordar yo para reforzar mi fe hoy? Ujú, Porque cuando yo volteo atrás y veo cómo Dios me ayudó y me pregunto, hemos hecho nuestros propios monumentos, nuestras propias señales y creo ujú. que sería bueno tener algo incluso físico. Porque no es Sí, para Dios, es para nosotros, para nuestra Para familia, que le recordar, podemos ¿no? contar a nuestros hijos.
¿qué pasó? Mira, a mí Dios me ayudó en esto, esto, y eso les va a dar más fe a ellos, que Correcto. son para las generaciones. Y es que era mucho más también que tener buena memoria, ¿verdad? Porque te digo, yo les confieso que tengo muy mala memoria, este, y entonces, era mucho más que eso, era más bien vivir con acción de gracias, pues, de lo que Dios había hecho. Entonces, no era tanto el alabar una piedra o un monumento, era el hecho de vivir siempre con esa gratitud viva, ¿no? De lo que Dios hizo y recordar todo el tiempo lo que Dios ha hecho. Igual como el sábado, bien decías ahorita, Beto, es un monumento que Dios este, instituyó desde la creación para que nosotros recordemos primeramente que es nuestro creador, pero también es nuestro salvador, ¿no? Entonces, Sí, nuestro redentor. Así es de que el sábado es eso, es un recordatorio semanal de lo que Dios hizo y quiere hacer con nosotros. Entonces, eso es importante, Erika, lo que acabas de decir. Yo creo que sí necesitamos hacer este acto de memoria, ¿no? Físico, a lo mejor puede ser, no sé, no se me ocurre ahorita nada, pero alguna situación que te recuerde ese milagro que tú tanto necesitaste y que Dios te contestó de una manera sorprendente. A veces contarlo a otras personas es muy beneficioso, pero a veces no es suficiente. A veces es claro. necesario, ¿verdad?, hacer algo físico, hacer algo que te pueda recordar, ¿no? Ese evento. Yo creo que sí es La, importante, la sería bonito lección de hacerlo. hecho, la lección de hecho lo dice, ¿no? Que Ujú, contar los milagros a veces se olvidan. O sea, se ujú. olvida de que lo estás cuente, cuente. Pero ver algo que dices tú, oye, ¿por qué están estas 12 piedras aquí? Sí. Oh, mira, estas 12 piedras Déjame te están platico. aquí Déjame te cuento. porque, exactamente, porque estas piedras tienen este significado de cuando Cruzamos. cruzó el pueblo de Israel, Sí, el correcto. Jordán, cuando iban a tomar a Canaán, ¿no? Sí, Oye, Entonces, puede ir desde una foto, un versículo subrayado, ¿no? Un ujú, diario espiritual, no sé, muchas cosas, ¿sí? Ahí puede la imaginación, este, o igual el ChatGPT, como dice el Beto, ¿no? Ayudarnos a, ChatGPT. a buscar qué podemos hacer para para recordar, recordar. sí, hacer Oye, ¿no monumentos. se han fijado ustedes en algunas veces de que ponen así adolescentes y los ponen con un teléfono viejito y les dicen, a ver, marca, y Ah, sí. están Oye, esperando encontrar. a mí me pasó con mi hijo. Tengo yo Ah, un sí. teléfono, sí, y sin prepararlo. Mi suegro, me encantan a mí las cosas antiguas y mi suegro me Ujú, regaló un teléfono de disco. ujú. Y entonces llega el Gerardito, unos 3 años, y le hace, ¿qué es? O sea, para ¿Cómo es empezar, esto? él, Ajá, él no sabía que eso era un teléfono. Entonces yo le Ujú. digo, es un ándale. teléfono, hijo. Ujú. Y lo vio raro, pues para él los teléfonos son cuadrados, Sí, así, ¿no? pues. Y luego le digo, ahí están los números, ahí marcabas. Y luego le Ujú. mete el dedito hacia los Apuchándole así. hoyos. Como, Ujú. Y le digo, no, 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 se gira. Pero, o sea, era una cosa totalmente extraña para él cómo funcionaba ese teléfono. Pues precisamente Pues yo creo que por eso tenían que ver yo siempre quiero decir monumentos, se me quedó la palabra, pero son monumentos, sí lo sé decir, no monumentos. crean Sí, que sí, no. sí. Pero, o sea, me imagino, o sea, ya trayéndolo a esta generación, me imagino que más o menos por eso es que se ponían, ¿no? Y pues como cerrando lo que dijo Elena de White, ahí te lo viene la parte del miércoles. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Qué ¿Qué tal? Correcto. tal? Y es lo que sucedió, ¿no? O sea, la siguiente generación olvidó al Dios que había abierto el Jordán. Y esto fue, pues, digamos que su ruina espiritual, ¿no? Y es a lo que nos arriesgamos cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la pregunta inicial, ¿no? Donde tienen que completar ustedes la frase, ¿no? Donde, ¿qué debemos hacer para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en ¿no? Para fortalecer nuestra fe, pues
es importante, ¿no? Y esta generación, la siguiente generación más bien lo olvidó, aunque estaban las piedras ahí, ¿no? Y Sí, fue, pues fue catastrófico así es el para ser ellos. humano, tendemos a Ujú. olvidar. Oigan, S- pero ¿qué tal el tema de la transición? Se me hizo muy bonito el simbolismo que tiene atravesar el mar. Sí. O sea, primero atravesaron el Mar Rojo y hicieron Ujú. la transición de esclavos a libres. Ujú, Ah, claro. Y ahora están ante el Jordán e implica otra transición de ujú, nómadas, de viajeros a ujú. poseer la tierra, ¿no? Sí, ser Ujú. dueños ahora, Ser ¿no? dueño de la tierra. Y lo que ha significado el Jordán también en diferentes ocasiones teológicas como Jesús. Ujú. Jesús fue al Jordán también en su bautismo A bautizarse. para iniciar su ministerio. Y digo, también nosotros vamos a tener esas señales de transición, ¿no? Diferentes épocas en nuestra vida bueno, de cambios, pero Sí. el simbolismo teológico que presenta el Jordán, simplemente el abrir las aguas y pasar, muy, muy significativo. Y es que cada decisión que tomamos, cada decisión de fe, pienso que es un cruce de Jordán, ¿no? Es una transición espiritual para nosotros, ¿no? Claro. Oye, pero sabes que tiene mucho simbolismo, como dijiste hace un momento, Erika, no solamente se bautizó Jesús en el río Jordán, que es, o sea, es algo importante en la Biblia, Claro. y si ustedes lo buscan, el río Jordán a mí me salió específicamente donde Jesús se bautizó, ¿no? Y lo tienen ahí bardeado y toda la onda. Pero ¿saben qué también? En ese río fue cuando Elías fue arrebatado. No sé si ustedes se recuerden No que, sabía, no, o no me sí, sí, acordaba. sí, iban a cruzar ese río precisamente y Eliseo le dijo, oye, pues, porque Elías le dijo, ya me voy. Y le dijo, no, pues Ujú. si te vas, regálame una porción Una de tu doble power, porción. una doble porción de tu power, No ¿o qué quería onda? nada, ¿no? Y Elías, fíjate lo que hizo. Con el manto lo tocó y Hizo se la abrió. transición. Ah, Exactamente. Se abrió. Cruzaron. Y entonces le dijo él, si ves cuando me arrebaten, lo vas a tener. Y pum, así lo Ujú. miró. Y cayó el manto sobre el él. manto. Entonces Eliseo dijo, oye, ¿será que sí me lo dejó el power? No sé si se recuerden. Y también le No, dijo, pues, lo golpeó el río otra vez y se volvió a partir y cruzó. o sea, no me acordaba de eso, ¿eh? Sí, Ahorita o me voy a ir sea, a volver a. Sí. exactamente, no, ahí regrésenle y para que vean. Entonces, creo que la lección no marcaba, no sé de dónde lo Oye, escuché, pero sí, me parece que sí, pero ujú, qué importantes son los símbolos para Dios. claro, Sí, Incluso sí. en otras similitudes como fueron los 40 años que estuvo Israel en el desierto, Jesús cuando sí, vino, 40 días, 40 entonces días, hay números que se repiten y que, ¿sabes que yo siento que el Señor también los usa como referencia? Ujú. sí, 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 Acuérdense de ese paso en el desierto y probablemente nosotros vamos a ocupar un desierto también. Hubo una vez que estuvieron en el desierto, pero salieron y pasaron a híjole, Canaán y viene Cristo también al Jordán después de sus 40 mira que días. sí, fíjate que sí, Erika, yo he mirado y soy testigo de personas que se han cruzado ese desierto y se ve un cambio radical, De radical veras. así. Sí, 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 cómo no. Y Mm, yo creo que es bien difícil que lo entienda nuestros amigos que nos están viendo, o a lo mejor alguno de ellos ya pasó por ese camino y ya, no, a lo mejor no va a saber de lo que estoy hablando en específico, Pues pero yo lo que te entiendo es, el pasar por una prueba difícil, ujú.
y que cambia tu forma de ver la vida, Ujú, es cruzar ese Jordán, ese Jordán. retomar. Sí, porque retomas el camino, ujú. bueno, pues simplemente en el programa que tuvimos el viernes pasado, Sí. ahí vimos un cambio radical en alguien. Entonces, siento que a veces no somos tan receptivos a ese tipo de cambios porque no nos ha llegado ese desierto todavía. Pues más Sí. bien, Pero, fíjate que yo digo que todos vamos a pasar por alguno y no, que a lo claro, mejor claro. ahorita alguien está pasando por su desierto, pero hay dos formas de pasarlo, Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. transformados. Y la otra es, yo siento que Israel dio una vuelta al desierto y el Señor le decía, Erika, todavía no es que ¿sabes qué? aprendes, otra Ujú. vuelta, Todos los que todavía no aprendes. cruzaron, todos los que cruzaron ese río Jordán no regresaron iguales. Exactamente, pues, o sea, a eso vamos, que Dios nos pone los desiertos para transformarnos, para cambiarnos, para trascender a Ujú. otra etapa de vida, pero está en nosotros si aprendemos, o sea, Claro. si agarramos, nos purificamos Claro. y ponemos a Dios por delante, como lo hicieron ellos. Fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que son esas partes. Podemos equivocarnos en tomar decisiones. Ujú. Eso también a mí me da una paz. Si en algún momento de mi vida me he equivocado, que lo he hecho muchas veces, el Señor te vuelve a poner delante y te dice, purifícate, ponme por delante y atraviesa el Y mar. otra vez. Qué Qué cosas, bonito ¿no? eso que acabas de decir. Pues ahí está, muchachos. Así que si usted quiere dar su lección este próximo sábado, pues ya aquí tiene algo de material para poder platicar con los hermanos, ¿verdad? Correcto. Ayúdenos a compartir, a comentar. Por favor, ayúdenos a contestar la pregunta. A ver, muchachos, ustedes contesten la pregunta o completen la frase más bien. Mi fe se fortalece Yo Pues la cruz, man. cuando recuerdas la cruz. la cruz. ¿Y tú, ¿Cómo no me Erika? va a reforzar? Fíjate que yo sí en mi Biblia he hecho eso de subrayar y poner Ujú. fechas, porque Ah, el qué Ok. Señor bonito. contesta y entonces pongo una palabra y pongo la fecha Sí. ¿Qué tal? de ese versículo. Entonces yo cuando leo mi Biblia, porque cuando leo mi Biblia abro y empiezo a ver las fechas de Ujú. oraciones contestadas, de milagros hechos. Y como dijo la frase de la hermana White, yo recuerdo cómo el Señor ha guiado mi vida en el pasado y confío en que lo seguirá haciendo. Te da fe, ¿no? Y fortalece para Claro. enfrentar el Sí. futuro. Pues Ay, miren, Chuyito, pues no sí. nos dejes ¿Y tú, caer en Edgar? tentación. Para mí sería casi parecida al Beto, no la cruz tanto, sí que es muy importante, pero para mí la tumba vacía, la tumba Ah, no, vacía. ya párale. Nos Ujú. tenías que ganar. Qué bárbaro. Sí. No, no se trata de No, eso, sí, pero sí. nuestros amigos, por Ah, sí, favor, sí, es cierto. completen la frase, mi fe se fortalece cuando Bueno, recuerdo que, Sí. ¿verdad? sí. Excelente. Pues Pues nos vemos la maravilloso. siguiente semana con una nueva lección. Ok, hasta luego. Lección número 4, ¿no? Cuatro. 4. Ah, Ok. vamos Hasta rápido, vamos luego. rápido.